¿Te gusta tu vida? ¿Cambiarías algo de ella? ¿Crees que tienes una crisis emocional? Hombres y mujeres vivimos en algunos momentos situaciones críticas, eventos que no hubiéramos imaginado nunca, pero que se presentan. Aunque las crisis emocionales generalmente se ven como sucesos negativos, no lo son si nos atrevemos a mirarlas de frente y pensar que son una oportunidad para despertar del letargo y decidir lo que queremos. Sin duda, la vida nos juega malas pasadas, pero tal vez nos puede estar indicando la necesidad de efectuar algún cambio. ¿No lo crees? Hoy, nuestros especialistas nos hablarán de las crisis en nuestra vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y justamente un tema muy importante, porque hablar de las crisis es hablar de lo que nos pasa a todos y a todas, eventualmente no solo una, sino muchísimas veces en la vida. Precisamente como decía la introducción de este programa, estas crisis hacen que nos tengamos que mover del lugar. Es más, de hecho yo casi pensaría que para eso llegan a nuestra vida, para obligarnos a tomar diferentes rumbos, diferentes caminos, diferentes perspectivas. Es una obligación, digamos, movernos del lugar, porque aunque no lo querramos, es tan fuerte la sacudida que de todas maneras acabas posicionada o posicionado en otro lugar, de otra forma, de otra manera. Sin embargo, no nos gustan estas crisis. Sufrir no nos gusta a nadie. El dolor nos aterra. ¿Qué hacer cuando estamos pasando o transitando por una crisis cuando sabemos además que son inevitables? Es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, así que quédense con nosotros. Oscar, buenos días. ¿Cómo estás, Marisa Escribano? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días y a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Un tema muy importante, fíjate, tenemos un comentario de Mark que dice: estoy viviendo una crisis emocional, espero que este programa me ayude a mejorar. Yo estoy seguro que a raíz de este programa o a partir de este programa vas a encontrar muchas cosas, como muchas de las personas que lo van a ver, donde pueden identificar en qué etapa están. Yo creo que lo difícil también en ocasiones será saber si nos encontramos en una crisis. ¿Cuántas veces no tal vez tenemos ya un buen rato en crisis y no nos hemos dado cuenta? Creo que identificarla ya es un proceso. O varias, porque las crisis se empalman también. Sí, también. ¿No? Y ahí es entonces donde se agolpa y pues sí, a veces no se siente lo duro, sino lo tupido. Lo tupido, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces para todas las personas que se encuentren en esta situación o que a lo largo del programa vayan a identificar que están pasando por algo así, pues ojalá nos puedan acompañar en estas 2 horas de programa. Recuerden que estamos en Twitter, estamos en Facebook para que puedan enviarnos sus preguntas, sus comentarios, y además en Facebook Live pueden mandarnos, seguir el programa en línea. En internet los pueden encontrar también en www.canal11.mx/diálogos. Y también, hay una línea telefónica, el número es el 5166-4000. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a quienes nos pueden seguir también a través de la señal internacional del 11. Y desde luego, pues le damos la bienvenida también a nuestros y a nuestras especialistas. Y vamos a presentarlos. Está con nosotros Carmen Gómez Montes de Oca. Ella es psicoterapeuta de pareja. Bienvenida. Gracias, Muchas gracias, Marisa. Carmen. El doctor Tonatiu Lamoglia Riquelme es maestro en psicología clínica y terapeuta cognitivo-conductual. Bienvenido, Tonatiu. Hola, buenos días. Raquel Cantú Deras, logoterapeuta, terapeuta familiar y maestra en desarrollo humano, directora de la Escuela para Logoterapeutas y Logoterapia para Todos, Metepec y Ciudad de México. Bienvenida, Raquel. Gracias. Guy Pierre Tour, ¿lo dije bien? Muy bien. Psicoterapeuta gestal con especialidad en trabajo individual, de pareja y de grupo, y director general de Co-Crearte, ¿verdad? Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, justamente hablando de esto de las crisis, la primera pregunta que hicimos en nuestro sondeo es: ¿has tenido una crisis y por qué? Vamos a ver. Bueno, las más significativas son las de pérdidas de los seres queridos, ¿no? Como el papá, la mamá, los familiares, que termina uno quedándose prácticamente solo. Economía, mala salud y asaltos. Del empleo. Esa es otra de las crisis que uno enfrenta ya como adulto mayor. Sí, claro, crisis emocionales,
las vives de acuerdo a la edad, en el momento, en diferentes circunstancias y en diferentes situaciones. Crisis es en pérdidas de familiares. Tuve una pérdida muy cercana. Al principio no lo asimilas, pero después como que te va entrando el consciente, ¿no? De que la persona no está. Entonces es cuando ahí ya pasas a entender las cosas. Realmente no he sentido muchas crisis, o sea, mi vida económica ha sido satisfactoria. He tenido una empresa, he manejado a 100 y pico personal y bueno, no me quejo, ahora estoy ya jubilado, 75 años. Crisis emocional de repente por situaciones que están fuera del control de uno, pues el asunto del empleo, los problemas que uno ve en la calle, en la sociedad, eso también provoca una especie de crisis, angustia. Y fíjense, ahorita que escuchaba el sondeo, generalmente la palabra crisis la entendemos perfecto si hablamos de crisis económica. Pero, ¿qué es una crisis emocional? O sea, ¿cómo sé que estamos en crisis emocional? ¿Qué es una crisis emocional? Una crisis emocional es cualquier cosa en donde yo vivo un cambio interior y me genera diferentes estados de ánimo con los cuales a veces no sé lidiar. Por ejemplo, en una crisis yo me puedo sentir bloqueado, me puedo sentir perdido, ¿no? Cuando yo estoy en crisis es porque hay un cambio y probablemente no sé cómo manejar ese cambio. Y ese cambio me trae a mí tener que aceptar mis sentimientos, ¿no? O sea, a veces cuando entramos en crisis no sabemos ni siquiera que estamos en crisis. Sí. A veces no lo sabemos. A veces nos acostumbramos a vivir en esto porque lo que trae el cambio o lo que trae la crisis es bloquearnos, ¿no? Entonces no aceptamos lo que nos está sucediendo y al no aceptar lo que nos está sucediendo no aceptamos las emociones y empezamos a vivir así provisionalmente hasta que empezamos a lidiar poco a poco con lo que nos está sucediendo internamente. Entonces es aceptar. Pero es como una cosa brusca, repentina, ¿no? No necesariamente. Yo lo defino como un estado de extremo. Es esta sensación de estar al extremo. Y estar al extremo, bueno, obviamente, como lo escuchamos, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Estar al extremo en una situación de pareja, estar al extremo en una situación económica, estar al extremo en una posición dentro del trabajo. Es decir, es esta sensación de ya no poder más, de haber llegado como a un tope o de haber llegado a un fondo. Sí. Donde crees que ya no hay forma de ir a ningún lado o crees que ya no hay manera de que las cosas pudieran estar peor. Y entonces es esta sensación de ahogo, ¿no? De ya no poder más hacia ningún lado y sentirte pues que ya no puedes, ¿no? Es decir, ya no, ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado. Raquel. Se dice que las crisis son situaciones para las que no tenemos como un antecedente para manejarlas. Y hay diferentes crisis, hay crisis de desarrollo, que es cuando dejo de ser niña y empiezo a ser adolescente, cuando dejo de ser mujer joven y empiezo a ser mujer mayor. Hay crisis que tienen que ver también con las circunstancias que mencionaban algunas ahí. Por ejemplo, un asalto, la pérdida de uno de los órganos de mi cuerpo. Pero también hay lo que se llaman eventos traumáticos que también nos meten en crisis. El asunto es que en una crisis nuestro cerebro se para y dice, ups, moriré joven, ¿no? Y entonces tenemos que hacer algo al respecto, porque si no, el cuerpo se encarga de hacerlo. O hacemos algo en esta situación en donde de repente nos paramos de golpe ante algo, o el cuerpo se encarga de hacerlo y entonces vienen enfermedades. Así es. Y además o sea, todos pasamos por crisis, ¿no? Sí, es que veíamos todos. En el sondeo a este señor muy lindo que dice, no, pues yo la verdad muy bien, todo bien. O sea, pues qué padre, pero no le creo, ¿no? Todos tenemos crisis. Todos tenemos crisis y son invitaciones a darnos cuenta que las respuestas que damos ya no son válidas. Entonces, una invitación a cambiar las conductas, las respuestas, las formas que empleamos, y es imposible ver por dónde, y la mayoría del tiempo cuando estamos en crisis es cuando realmente acudimos a la terapia. Sí.
Sí, ¿no? sí, corremos, porque la verdad es que sí, se siente feo, es horrible estar en una crisis de momento, digamos, porque efectivamente, como dicen ustedes, uno se siente verdaderamente paralizado. Perdido. No ves futuro, no ves más allá, se siente como que todo se acaba, y de hecho se acaba, es que es realmente una pequeña muerte de algo que nos acaba de suceder o de algo que en lo que estamos inmiscuidos o de alguna circunstancia externa de la vida, pero también incluso de manera interna. También puede haber una crisis muy profunda de decir quién soy, qué quiero hacer en la vida, para dónde voy, ¿no? ¿Cómo me reinvento ahora con esta que hoy soy o con este que hoy soy? Entonces, hablar de crisis es hablar de la existencia humana, ¿no? Por eso es que es tan complicado, te cuestiona todo. Cuando estás en una crisis, no sabes, o sea, te tienes que reinventar desde el dedo gordo del pie hasta la punta de la cabeza. Tienes que ser otro, ser otra. Fíjate, Judith nos dice, creo que no sé manejar en este momento mi vida. Espero mañana tener alguna respuesta o al menos sobrellevar esto. Es precisamente eso, o sea, una crisis es no saber manejar o llevar a cabo ese momento. Por eso estamos en crisis donde hay una incertidumbre completa y no sé qué hacer, cómo dar o cuál será mi siguiente paso. Porque pues la verdad es que esto también al mismo tiempo te angustia, porque sabes que puede empeorar el siguiente acto. Entonces depende tal vez de tu siguiente movimiento, el que estés un poco mejor o por el contrario entres en una crisis. Y además, ¿cómo tomar decisiones en momentos en donde no te sientes apto o apta para tomar las decisiones, ¿no? En donde uno está tan bloqueado y dices, ¿para dónde me muevo? Y se recomienda no tomar decisiones justo en la crisis, porque en el momento en que estás en crisis, no tienes ni todos los recursos ni todas las capacidades para enfrentar la crisis, para tomar una decisión, ¿no? Cuando pasamos, por ejemplo, de la adolescencia a la juventud, cuando los muchachos terminan la universidad y tienen que empezar a trabajar, eso los mete en una crisis, porque antes eran estudiantes y no se espera que ganen dinero, pero ahora que ya terminaron se espera que empiecen a generar. Y entonces es como, bueno, voy a trabajar en lo que sea. No, espérate, date la oportunidad, piensa, ¿no? Hay pasos para caminar y trascender una crisis. Uno de estos pasos que retomaría lo que tú dices, Raquel, es primero como empezar a hacer conciencia de mi propia crisis, y eso es empezar, si no tengo ayuda, ¿no?, de expertos como los que tenemos, o es importante solamente empezar a ver dónde estoy, para empezar a solucionar una crisis, tengo que ver dónde estoy parada. ¿De dónde estoy partiendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Con qué me estoy enfrentando? Por ejemplo, en las crisis económicas, lo que está en juego es la seguridad y probablemente la sobrevivencia de la persona. Entonces, ¿qué miedos tengo? Miedos a que no me alcance, miedos a que no pueda sostener a mi familia, y todo eso lo necesito enfrentar. Si yo empiezo a enfrentar mis sentimientos y a empezar a hacer conciencia de lo que a mí me está pasando, me puedo empezar a mover de donde estoy, porque es como un desierto, en donde no sé, en donde estoy bloqueado, en donde estoy paralizado. Entonces empiezo yo a ver qué me está pasando en este desierto, para entonces empezar a ver un camino, la estrella polar, no sé, ¿sí? Hacia dónde ver, ¿no? Entonces primero, a ver, tengo miedo a la sobrevivencia. ¿Qué me pasa a mí con este miedo? ¿Hacia dónde voy con este miedo? Y me va a llevar a creencias que yo tengo que me están enfrentando a lo que me está pasando, ¿no? Entonces, tenemos que enfrentar los sentimientos y sacarlos. Los sentimientos no son buenos y malos, y a veces nos da miedo nuestros propios sentimientos, no los queremos sentir. Por ejemplo, cuando muere alguien también es una crisis, y es a veces de no quiero, es tanto el dolor que no quiero sentir el dolor. Entonces, como no quiero sentir el dolor, voy a mi vida diaria y me empiezo a dar cuenta como que ya no pasa nada. ¿Sí? Entonces, la primera cosa, no sé ustedes qué piensan, es como ver dónde estoy, aceptar mis sentimientos y empezarme a mover desde ahí y empezar a sacar los sentimientos, porque si no, yo no puedo ver hacia ninguna parte si yo no trato lo que a mí me está pasando. Sí. Pero también es importante, además de ver cómo me estoy sintiendo, es preguntarme en este momento qué necesito. También. Y a veces lo que necesito es no me hablen,
¿no? Y lo que necesito es hablar con alguien y decirle, ¿puedes oírme, por favor? O lo que necesito es, bueno, ver Canal 11 en Diálogos en Confianza. Eso siempre es muy necesario. Es una cosa muy vital. Porque de repente necesitamos voltear y vernos. En mi corazón, ¿qué necesito verdaderamente? Sí. ¿No? Porque no solo es que necesito para comer hoy, es ¿qué más necesito? ¿Solo la comida? ¿O necesito sentirme fuerte para saber que puedo generar lo que voy a comer hoy y mañana? Hay muchas necesidades de las que no estamos como conscientes, que no las tenemos a flor de piel y que tenemos que aprender. Y una crisis nos para de golpe y es, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué necesitas? Vamos a ver el siguiente testimonio y seguimos platicando, pero vamos a ver esta historia. Desde que me casé, a los 5 años, mi esposo cayó en la cárcel por algo que no debía. Lo condenaron a 35 años de prisión y para mí mi prioridad pues fueron mis hijas, sacarlas adelante, luchar por ellas. Perdí todos mis bienes materiales por cuestiones de licenciados y demás. Me apoyé de mi familia, de mi mamá, que me ayudó con mis hijas y pues a trabajarle duro. Me dediqué a vender miles de cosas. Yo le hice de todo a la vendimia. Llega él ya después de 15 años de reclusión, llega a la casa, mis hijas ya con 15 años y la otra 19. Empecé con problemas de matriz. Fui al médico y me dijeron que tenía cáncer. El cáncer no me doblegó porque estoy aquí y le doy gracias a Dios cada día de estar aquí. Sigo yendo a mis consultas para el monitoreo y hasta ahorita pues no ha habido crecimiento de nada. Me han dicho que estoy estable, mis laboratorios han sido normales. Me acerqué a la medicina alternativa, imanes, terapias, herbolaria, masajes, y creo que la fe que tengo en Dios y lo alternativo pues me ha mantenido de pie. Y me siento bien, yo hago mi vida normal, me voy a pasear, me voy a bailar, salgo a comer con mis amigas. En mis tiempos que estoy en casa me dedico a mis actividades de manualidades. Entonces para mí la vida pues continúa y mientras Dios me dé tiempo, pues yo voy a estar aquí, lo voy a disfrutar como si fuera el último día de mi vida. La salud es otra de las cosas súper importantes. Súper, cuidarla. Sí, a veces un diagnóstico puede generar una crisis y bueno, para completar un poco lo que decías hace rato, la invitación a mirarse adentro es bien importante porque en crisis lo que solemos hacer es mirarnos hacia adentro y olvidamos que hay que mirar hacia afuera. Afuera hay mucha ayuda disponible, hay mucha atención, porque una crisis en el fondo es un llamado hacia la atención. Hay que recibir atención de alguna forma, alguna ayuda, y hay siempre algún especialista, algún amigo, algún familiar que puede aportar algo y un apoyo que es absolutamente indispensable en momentos de crisis. Sí, sobre todo en momentos de crisis. Ya hay muchos comentarios, Oscarín. Sí, así es. Déjame leerles algunos. Nos dice Muela, quisiera saber cómo ayudo a alguien que está en crisis y nos manda saludos desde California. Pues igualmente un gran saludo. Lambrusco nos dice, yo estoy pasando por la crisis de la edad, cosas de salud y de aspecto físico que me están pegando en este cuarto escalón. Lambrusco, uy, el cuarto. No, hombre. Chamaco. El cuarto escalón todavía Pero falta mucho. Es un escalón difícil. Bueno, fíjate, esto hace recordar cuarto. que no sé si a cada década nueva entramos en una distinta crisis y van reubicándose ciertas cosas, pero bueno, muchas gracias por compartirlo. Desde luego también estamos bromeando un poco, pero pues sí, claro. eres muy joven. Nos manda Elizabeth Cinta Rubalcaba saludos desde Tijuana y nos agradece por dar este tipo de programas. Pues qué bueno que les agraden. Yo recién paso por una crisis debido a mi ex empleo, nos dice Alejandrovich. Me dolió dejarlo, pero fue lo mejor, total, era eventual.
yo creo que ya está él en otro paso, donde justamente comienza a ver entonces las ganancias de esa crisis que vivió en algún momento, pero que al final se da cuenta fue lo mejor que pudo haber pasado. Adriana nos comparte, y este es importante, los hijos quieren decidir por nosotros y creen tener en nuestra vida o nuestra vida en sus manos. Eso provoca en mí una gran crisis, saber que aún puedo y que no se me considere apta. Hoy, por cierto, es el Día de las Abuelas y de los Abuelos. Felicitamos a todas las personas que lo sean. Y es que esto me recuerda, fíjate, el lunes tuvimos un programa que tiene que ver con las enfermedades, cómo se viven las personas mayores. Yo creo que esto es algo muy importante y además mañana también tendremos un programa que habla acerca de los derechos justamente de las personas mayores. Son derechos y esto sí nos hace entrar en crisis, porque creo que, no sé si como país o como planeta, habrá otros países donde sí es diferente, pero se violan muchos de los derechos de las personas mayores y yo creo que viven mucha violencia y es tristísimo. Sí, hay personas que han sido, les han quitado propiedades porque heredan en vida y los hijos han aprovechado esta situación y tristemente los dejan en la calle, ¿no? Sí. Entonces eso mañana. Eso mañana, pero hablando de este comentario. Oye, pero hablando del Día de los Abuelos y las Abuelas, es mi día. Es tu día, querida Marisa Escribano. Además, eres abuela por tercera vez. ocasión. Por tercera ocasión. Recién. 3 veces abuela, o sea que es 3 veces hoy mi día. 3 veces hoy tu día. Bueno, no, muchas felicidades a todos los abuelos y abuelas. Sí, por supuesto. Por otro lado, nos dice también Claudio, en un programa un especialista comentó que era inevitable el crecimiento y la evolución del ser humano. Muchas cosas para entenderlas y poderse adaptar a ellas se encuentran como muchas exigencias. En este momento no sé cómo manejar los cambios biológicos camino a la vejez, las pérdidas de seres importantes, que esta es otra parte también, ¿no? Donde vas enfrentando justamente el que otras personas, otros compañeros de la vida, pues se van yendo y esto pues nos lleva a esta crisis también. María de la Vega, amiga también de este programa, nos comparte, todas las crisis significan un reajuste, ya sea que aparezca en forma de dolor, problemas, desorden, indecisión o simplemente como la inseguridad que viene al comenzar formas de vida no acostumbradas después de renunciar a una familiar. Las crisis en cualquier forma rompen las antiguas estructuras basadas en conclusiones falsas y por lo tanto en la negatividad. Las sacudidas que nos dan las crisis aflojan los hábitos congelados y arraigados para dar lugar al desarrollo de otros nuevos. Este estira y afloja es doloroso momentáneamente, pero la transformación es indispensable sin ella. Entonces, pues gracias a María de la Vega. Gracias María, claro, un besote. Oye, pues parte de lo que nos envían aquí a Muy las bien. redes sociales. Pues vamos a seguir platicando de esto porque les digo, es muy importante. Ahí había una pregunta que decía, ¿cómo ayudar a alguien que está en crisis? ¿Y si hay alguna manera en la que uno pueda ayudar a alguien más? O sea, ¿qué hacer o qué no hacer cuando alguien está en crisis? Yo creo que no podemos aconsejarle a nadie que haga cuando está en crisis. Bueno, cuando ya no están en crisis tampoco, pero menos cuando está en crisis, porque en crisis estamos muy vulnerables. Entonces, más bien, lo que tenemos que hacer es acompañarla, preguntarle. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que verdaderamente necesitas? ¿Qué piensas que perdiste? ¿Qué te gustaría tener? Porque estamos parados en una encrucijada donde probablemente no vemos nada, pero probablemente vemos 3 o 4 posibilidades. Y cualquiera de ellas nos parece o terrible o buena. Entonces, tendríamos que acompañar para que la persona pueda expresar cómo se siente. Por ejemplo, esta persona que dice que dejó un trabajo eventual y que está pues ya reconociendo que valió la pena dejarlo, cuando lo dejó seguramente fue fuerte. Y entonces decir, ¿qué te pasa cuando piensas en ese trabajo? No, es que pues no valoraron mi trabajo, tuve que dejarlo porque estaba muy lejos, lo que sea. Y entonces, ¿y cómo te sientes? Muy enojado. No, es que tengo mucho miedo de que ya no voy a encontrar otro trabajo nunca. ¿No? Y oír. Cuando tenemos que hablar para que otro nos oiga, se nos acomodan las ideas. Esa es la ventaja de la terapia. Claro, los terapeutas somos muy lindos, pero francamente el trabajo personal
O sea, decir las cosas, verbalizarlas. Claro, Pero nos obliga a acomodarlas. Y validar, sobre todo, porque creo que hay un acto muy importante con una persona que está en situación de crisis, es primero escuchar y validar la situación que está viviendo. Y cuidado con decir, supéralo, vendrán tiempos mejores, ganas. porque son las frases que dejan de escuchar y que dejan de invitar a la persona de hablar de lo que realmente le sucede y lo que realmente puede encontrar de sus necesidades profundas en un momento de crisis. Sí, además lo que para una persona puede no implicar una crisis, para otra sí lo es. A lo mejor que alguien pierda una mascota es un verdadero drama, pero para otra persona que nunca ha tenido una, pues no puede entender que la otra persona esté sufriendo de esa manera. Pero somos muy injustos, porque cada quien sufre por lo que sufre y cada quien le duele lo que le duele. Entonces, no podemos juzgar a los demás con respecto a lo que a nosotros nos parece importante, trascendente o no. Cada quien sabe lo suyo, ¿no? Y aparte es muy importante, Marisa, entender que cuando una persona está en crisis y no te pide ayuda, probablemente no quiera ni que le escuches ni tu consejo ni nada. O sea, porque una cosa es rescatar y yo te veo a ti que estás sufriendo y entonces voy y me meto en tu vida o trato de arreglar algo porque a mí me está pasando algo con tu crisis. Sí. Y otra cosa es, yo vengo y estoy en crisis y te pido ayuda y te digo, Marisa, ayúdame. Entonces ahí sí tú me puedes escuchar, puedes ponerte empática, pero muchas veces no podemos. La gente le pasa muchas cosas con la crisis del de enfrente. Igual y no podemos ser asertivos, igual y no podemos escuchar, igual no podemos ayudarle, ¿no? Igual no nos ha pedido que le ayudemos. O igual solamente necesita, si empieza a hablar de su crisis, es ser escuchado, ser entendido, Y sacar luego, sus muchas sentimientos. veces somos muy metiches cuando nadie nos está pidiendo ayuda, ¿no? Sí. Pues hay que poner atención en eso. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. No se vayan. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco, fundador de la logoterapia. Pues ahorita estoy pasando por una bastante, como crisis emocional y económica, porque no consigo trabajo, no me he logrado titular, entonces todo se está combinando y entonces no hay estabilidad como tanto emocional ni nada de eso, porque no he logrado completar como nada y conseguir como algo. Y es que es muy crítico porque también yo estoy buscando mi independencia y no lo he podido lograr, o sea, ya también estoy como ya bastante grande, entonces me he estado frustrando, ¿no? La edad, el que no tengo trabajo, no tengo otras cuestiones. Y sobre todo el estar todavía como viviendo de mis papás no es lo más adecuado para mí. Y ellos me apoyaron para ir con un psicólogo. Entonces con eso también estoy como tratando de sacar esos problemas y también de él me está ayudando también a dar soluciones. Y pues sí, o sea, también el apoyo de mi pareja y el apoyo de mis amigos para también, eso es importante, ¿no? Y sobre todo apoyo psicológico, creo que eso me ha ayudado bastante a darme cuenta de que no estoy tan mal. Bueno, ¿y necesariamente todos transitamos por estas crisis con dolor? ¿O hay quien puede vivir las crisis de otra manera? Pues con molestia, yo diría, para empezarlo. Es decir, tiene que haber una incomodidad. O sea, si tienes una crisis, la crisis te lleva a una incomodidad. Es como tener una piedrita en el zapato. Es algo que te molesta. Y entonces, pues te tienes que tomar este tiempo para decidir qué haces con esta piedrita. Porque finalmente, fíjate que uno puede ir por la vida y te entra una piedrita, no sé, un polvito en el ojo, y lo que vas a hacer es tratar de sacártelo. Lo otro es también estarte cuestionando por qué a mí, por qué yo y por qué me pasa esto. Entonces, retomando un poco lo que he escuchado, sí necesitas darte este tiempo para preguntarte sobre en dónde estás, hacia afuera, hacia adentro, hacia lo que quieras, pero sí preguntarte, y especialmente, ¿qué pasa con las crisis? Las crisis, yo creo que la emoción principal es el miedo, y el miedo paraliza. Y Eli, fíjate que decía algo, que las personas tenemos una tendencia como de llevar todo, él le llamaba al horripilantismo, ¿no? Y a la nolosoportitis, ¿no? Es que esto no lo voy a aguantar, no lo voy a soportar, no voy a poder con esto, es que jamás en mi vida no voy a trascenderlo. Y en ese momento todos tus procesos cognitivos, bien lo decías, se nublan, ¿no? Yo no pienso con claridad, no puedo ver las cosas con claridad. Entonces creo que lo primero es sentarte
y darte cuenta si esta molestia, para empezar, por ejemplo, con lo que decía este muchacho que ahora escuchábamos, diría yo que hay que tratar de dividirlas en reales, o sea, algo que es real y algo que simplemente se trata de exigencias y demandas que te haces a ti, ¿no? Lo real es que si no tienes trabajo tienes que tener una crisis económica, por supuesto, ¿no? Sí. Pero lo que tiene que ver con pensamientos y lo que tiene que ver con ideas son estas demandas que a lo mejor es que yo a los 26 tendría que haber hecho tal, o yo a los 30 ya tendría que tener una casa y tenía que tener 2 hijos. Y entonces muchas de estas crisis ni siquiera son reales. Es decir, no es que una muerte es algo real, es decir, hay algo que está pasando. Pero muchas de estas de las que tenemos, cuando nos sentamos y podemos pensar sobre ellas, si tenemos quien nos escuche, quien nos acompañe, si tenemos la ayuda profesional o la ayuda de alguien, podemos llegar a la conclusión de que muchas de ellas tienen que ver con exigencias y demandas. O creencias también. Y creencias que te haces tú hacia ti, hacia el mundo, o que muchas veces del mundo también hacia ti. Y que lo que te está haciendo sufrir es precisamente eso, es esa demanda, es esa creencia que tienes completamente arraigada y que además no te has cuestionado. Las crisis son cuestionamientos, la crisis te tiene que invitar a cuestionarte. Por eso el acompañamiento es ese, ayudar a que la gente simplemente se haga preguntas. La única forma de empezar a salir de una crisis es empezar a preguntarte y entre esa pregunta es, ¿de verdad lo que me está sucediendo es tan grave como yo creo? ¿De verdad estoy en el fondo o estoy en el tope? ¿O simplemente es mi percepción de lo que yo creo lo que me hace sentir de Y yo esa creo que forma? una de las preguntas clave, ahorita que estabas hablando de las preguntas, en una situación de crisis es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Es que la pregunta, te interrumpo un segundo, es en lugar que sea ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para ¿Por qué qué? tiene que ser ¿qué ¿Para qué? sigue? Sí. Sí, ¿O para hay que qué? cambiar esa pregunta. ¿Qué tengo que aprender? Yo creo que algo importante también es separar. Este joven que nos hace el favor de ser tan explícito y tan claro, tendríamos que separar 3 cosas. Él tiene 3 crisis. Una crisis que ya se siente grande y quiere independizarse de sus papás. Otra crisis es que no tiene trabajo y no tiene dinero. Y otra crisis es que no se ha titulado. Es decir, tiene que separarlas, porque así en un solo costal no va a salir adelante, porque están hechas bola. Pero bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer en el asunto de la titulación? ¿Qué me falta? Y si puedo o no puedo. ¿Qué tengo que hacer para el trabajo? Tengo que conseguir un trabajo, lo que sea. ¿En qué quieres trabajar? En lo que sea. ¿Qué sabes hacer? Pues lo que sea, ¿no? Sí, es la mejor forma de no conseguir Es nada. la mejor manera, no sea hacer hot cakes, sale. Que se busque dónde hacer hot cakes o dónde le puedan enseñar para que encuentre trabajo. Y el otro es, ¿qué onda en la casa con mis papás, mi mamá, con quien yo viva? Urge que me independice porque mi mamá ya llegó con su nuevo marido. Puede ser que sí, pero puede ser que no. La mamá le va a seguir haciendo su licuado que decíamos aquí, ¿no? Todas las mañanas, entonces ¿para qué se independiza ahorita? Que arregle las otras 2 cosas aprovechando el cobijo. Y entonces, pero tenemos que separar, porque generalmente cuando tenemos una crisis se nos vienen a la cabeza todas las demás cosas que no están resueltas. ¿no? Lo ponemos todo en el mismo costal. Claro, y tenemos que separar e ir resolviendo una por una si se pueden resolver. Así es. Yo creo que hay que cuestionarnos la primordial necesidad, que es lo que yo necesito en ese momento, que es primordial. Y de ahí moverse, una vez que entendimos los sentimientos, una vez que ya empezamos a cuestionarnos y a encontrar respuestas interiores, sería moverse, salir del área de confort, ¿no? Y empezar a entender primero a través de las respuestas hacia dónde quiero ir, trazar un camino, ¿no? Y empezar a caminar hacia allá tomando responsabilidad, porque muchas veces nos quedamos en el sufrimiento, en la víctima de porque me está pasando y no para qué a mí, ¿no? Si uno empieza, después de salir de eso, empiezan a ver las oportunidades que dice el vocablo chino, crisis y oportunidad, que ya lo sabemos tanto. ¿Por qué? Porque derivado de los cuestionamientos viene entonces el querer trazar una meta y un camino
que eso, como dice la logoterapia, te va a llevar más allá de las adversidades y de las limitaciones, te va a trazar un camino en el cielo, vas a ver una estrella y vas a ir, voy para allá, y te va a traer un cambio de vida, ¿no? Que fue doloroso, que fue... Pero, ojo, hay una diferencia muy grande entre dolor y sufrimiento. El dolor es ese momento que yo no acepto y eso, pero cuánto me quiero quedar en el sufrimiento, no aceptando lo que me está pasando, no queriéndome mover, quedándome con la basura en el ojo y no sacándome, haciéndome responsable que la basura en el ojo me vino de afuera, pero yo tengo que sacarla, ¿sí? Enfrentando las cosas, enfrentando los cambios y yendo hacia adelante. Claro, ese ejemplo nos queda clarísimo, ¿no? O sea, sí, me viene de fuera, pero uno tiene que sacarla, ¿no? Así es. Nadie te va a salvar, nadie viene aquí a resolver tus problemas. La verdad es que cada uno somos responsables de nuestras propias cosas y de las cosas que nos pasan. Y a veces uno sí quisiera, porque digo, todos lo hemos sentido, quisiéramos así la mano protectora, alguien que te tomara así del pescuecito y te solucionara todas las broncas y los problemas, pero pues realmente sabemos, en el fondo todos, que no hay esa persona. Tú solito te tienes que jalar de aquí para salir de una crisis y para salir de una situación así, ¿no? Vamos a ver otro testimonio y seguimos platicando. Alguna vez tuvimos algún problema con uno de mis hermanos en familia. Esa crisis afectó a todos, tanto a mis padres como a mis hermanos, a mí misma. En cuestión laboral, uno sabe que está expuesto a que el día de mañana se puede uno quedar sin trabajo, y pues ese tipo de situaciones lo obligan a uno a siempre estar listo para lo que suceda. A mí me sucedió, me quedé sin trabajo de un día a otro. Cuando suceden este tipo de crisis, incluso de pareja o ese tipo de cosas, yo atiendo alguna terapia, algún apoyo psicológico, que si bien no me va a resolver los problemas, sí me van a ayudar a entender un poco qué está pasando o a entenderme misma qué es lo que estoy buscando. Porque muchas veces las crisis son por rupturas de expectativas que uno mismo tiene, y pues de cada una de las crisis es que tenemos que ir tomando lo mejor para seguir adelante. Ahorita me acordé de esa frase que dice, hay que echar para adelante porque para atrás ya dolió bastante, ¿no? Y está bonito, es cierto. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, cuéntame, ¿tú estás actualmente en una crisis o estuviste? Pues estuve. Ajá, ¿de qué tipo? Fue el año pasado, fue académicamente. Bueno, yo soy enfermera y en cuanto terminé mi servicio social hice examen en la universidad para realizar la licenciatura. Gracias a Dios me quedé, pero cuando ya estaba inscrita, a la semana me hablaron del hospital para ya trabajar. Para mí sí fue algo muy fuerte porque tuve que decidir si seguir estudiando o ya dar un apoyo económico a mi madre. En ese momento yo elegí pues apoyar a mi mamá. Con el paso del tiempo vi que mis compañeras pues subían fotos en los hospitales, en la universidad. Para mí sí fue algo muy fuerte porque yo decía, yo ahorita no, como que en sí no tengo por qué trabajar, ¿no? Yo debería estar estudiando, pero esta situación me llevó a dejar mi escuela y pues trabajar. Ahorita ya lo asimilé porque digo, bueno, Dios o el universo a lo mejor te quita cosas que con el tiempo lo entiendes. Pero sí, en su momento sí, pues sí me dio mucho sentimiento. Claro. Y me afectó emocionalmente. Pero hoy, digamos, ya está trabajado y aceptado. ¿O todavía te queda la espinita? Sí, la verdad sí todavía me duele porque siento que me estoy atrasando en muchas cosas. Siento que por trabajar todavía tengo que generar pues antigüedad y todas las cosas. Digo, pues a qué edad voy a entrar a la escuela. Es algo como que me pesa. Te pesa. Sí. Pero es que fíjate que eso es lo duro y lo difícil de tomar decisiones, que las crisis te obligan a tomar decisiones. Y siempre que uno elige una cosa se pierde la otra, se pierde lo no elegido. Entonces eso es lo que pesa también de tener que tomar decisiones, que quisiéramos tener todo y no se puede tener todo y vamos a perder. Y eso también duele en una crisis, ¿no? Ahora, yo te deseo de todo corazón que encuentres el momento en el que puedas compaginar las dos cosas. Muchas gracias. No, esto que te estoy diciendo no quiere decir que nunca vas a volver a estudiar, no. Eventualmente sí, pero eso es lo que duele. Duele mucho que tienes que perder algo
¿no? Igual te hubiera pesado quizá si te metes a estudiar y no hubieras trabajado y ayudado a tu madre, ¿no? No hay decisión fácil, eso es lo que quiero decir. Muchas gracias por compartir. Gracias. Gracias. ¿Tu nombre? Concepción Ramírez. Concepción. ¿Tu crisis? Bueno, mi crisis fue, más bien me jubilé. Mi cansancio ¿Acumuló? Se acumuló. Mi mamá me apoyaba con el cuidado de mis hijos. Y bueno, yo creo que se juntó tanto el cansancio de tantos años de trabajar y aparte, pues, hacerme cargo de mis hijos, porque ahora sí que me divorcié. Al hacerme cargo de mis hijos, más aparte, mi mami, ¿no? Que ya estuvo mucho tiempo conmigo. Y bueno, caímos en un conflicto más bien familiar, porque bueno, yo ya perdí mi salud. Perdí mi salud por todo esto que les comparto. Y entonces, pues, yo ya les comuniqué a mis familiares que yo ya estaba cansada, que ya necesitaba yo un descanso. Y bueno, pues, la verdad es que lo comuniqué y no fui entendida en ese aspecto. Y bueno, a mí me ganaron mucho las culpas. Mucho las culpas. Y me fue muy difícil, caí en crisis, caí en depresión, ansiedad y todo mi presión se me empezó a subir. Como no dormía, caí en agotamiento total, casi me desmayo. Y entonces sí, en ese momento dije, no, pues tienes que tomar una decisión, ¿no? Más bien en ese momento ni lo pensé, dije ¿qué me está pasando? Ay, sí. Yo quería morirme porque era una lucha entre la culpa y entre mi madre. Entre quiero y no puedo. En que ya no quiero y no puedo, mi cansancio. Y entonces pues yo sí la verdad tomé terapia, estoy en terapia y hizo una de las grandes crisis que yo viví dentro de mi terapia que se llama Sedad. Ahí fue donde dije, necesito ayuda, necesito trabajar estas emociones para poder salir. Y de verdad yo me quería morir, ¿eh? Yo dije, hasta aquí, porque ya no puedo. Y bueno, aparte tuve la necesidad de buscar ayuda con el psiquiatra, porque no podía, la verdad no podía. ¿Y te sacaron adelante? Claro. ¿Esto ya pasó hace tiempo? Ya pasó. ¿Hoy cómo estás? Me siento mucho más tranquila. De repente, no, se vienen como crisis pequeñas, pero ahí está mi terapia, ahí está, y me agarro de... ¿Te sientes más fortalecida? Más fortalecida, vuelvo a trabajar estas emociones y otra vez, arriba. Ahora mi presión arterial ya ha sido normalizada con ayuda tanto de mi terapia como yo ya hacerme cargo de mi salud ya es parte primordial hoy. Claro. Ahora y ya no sientes tanta culpa. Ay, no, ya digo, pues tu cuerpo te está avisando que ya no puedes, ya no podía ni subir las escaleras. No, qué barbaridad. No, entonces ahora es parte primordial Qué bueno. yo mi estado de salud. Y Qué aquí bueno, estoy. Qué bueno. Claro, uno tiene que estar bien también para los demás, Sí, pues, si no, mis no, hijos, ¿no? yo, Sí. mi Muchas nieto. gracias. Ay, sí. no. Oye, felicidades, abuela. Ay, sí, muchas gracias. Bueno, déjame pasarme para acá para platicar. ¿Cómo te llamas? Juan Roberto Rodríguez. Juan Roberto. ¿Tu crisis de qué tipo? Bueno, mire, hace 7 meses murió mi esposa, en el cual pues, yo caí en un proceso de, pues, el analizar que para qué ella quería todo lo que habíamos logrado si no la tenía ella. Lo primero que me ayudó a mí pues, fue la fortaleza a mi fe, mis hijos, la comunidad, porque anteriormente pues mi pareja y yo sembramos mucho amor en la comunidad, haciendo labores sociales y apoyándonos. Sí. Cuando yo la pierdo a ella, me quedo pensando, bueno, ¿y para qué me sirve todo lo que tengo si no la tengo ella? Sí. Lo único que me puse a leer, acercarme a Dios, mis hijos,
el programa de ustedes. En ese entonces tocaron esos puntos Sí. en los cuales me levantaron el autoestima, en el cual yo tenía que levantarme y seguir luchando. Entonces, en ese proceso, yo comencé a ocuparme. A ocuparme con cosas de labores sociales, con equipos de fútbol, siempre lo digo. Es mi psiquiatra, donde voy, grito, saco todo. Ajá. Y Pateas. pobres de los árbitros, pobres de mis jóvenes, que el cual pues les agradezco a ellos, la comunidad que siempre me cobijan, están preocupados de cómo me siento, cómo estoy, las personas con las que yo trabajo, mis pacientes, en el cual me dicen, si se siente solo, venimos por usted, lo llevamos a Qué platicar. importante es tener gente solidaria. ¿no? Efectivamente, porque esa gente me dicen, lo necesitamos, no se deje caer. Algo que sí le doy gracias a Dios es el que me cobije con esos seres. Sí. Igual ahorita lo que yo trato de hacer es, siempre yo presumo de la gente de México que somos muy creativos. Tengo que ser creativo y estamos haciendo cosas, ocupándome cosas de la casa, del hogar, cosas de la comunidad, de mi persona, que ante todo pues debo ser primordial para ayudar un buen ejemplo y un buen precepto. Claro. Mis nietos, mis hijos, y pues eso es lo que le puedo decir que a mí me ha sacado adelante de esta crisis en la cual yo decía, Y que además es pronto, porque me dijiste pues que hace sí, 7 meses. 7 meses en los cuales pues, hay todo un duelo. teníamos todo. Éramos pareja, amor, todo nos compartíamos, en los cuales también me siento tranquilo porque todo le di. Qué bueno. Todo le di y pues cobijado también por mis hijos. Así es. Muchas gracias y gracias por compartir. No, pues a ustedes y felicidades por su programa. Muchas gracias. Vamos con Oscar Virués. Hay muchos comentarios, nos dice por ejemplo Leticia, mi crisis en sí no es una crisis, estuve al lado de mi padre hasta su último día y ahora cuido de mi madre enferma junto con mis hijos y mis nietas. Trato de relajarme, total, la vida es corta y si me estreso será peor a mis 51 años, debo de ser positiva. Es como decías hace rato, a cada crisis hay que tomarla de una por una, se te presentan como a ella nos comparte pues de muchas formas y le está haciendo frente a cada una, pero pues dándole, supongo, la importancia a la que es más urgente o por alguna razón se tiene que resolver primero. Candy nos dice, ahora la vivo, vuelvo a ser mamá después de 10 años y siento que a los 32 tengo miedos, incertidumbres y soy vulnerable. La verdad es que sí es una experiencia muy diferente ser mamá y volverlo a hacer 10 años después. Se pierde la práctica y muchísimas cosas. Eso es muy cierto. Emanuel nos dice, las pastillas son el primer paso para disminuir la ansiedad. Concuerdo que posteriormente se necesita una terapia donde el paciente sea escuchado. Que esta es otra parte y probablemente no la hemos tratado, donde químicamente también hay alguna alteración. Y entonces aquí no es una situación de ser escuchado o verbalizar o simplemente identificar. No, químicamente hay algo que nosotros no podemos resolver y entonces un especialista, como lo es un psiquiatra, nos puede ayudar claro. o debe ayudarnos porque no es fácil o no lo podemos hacer de forma independiente. Lucy nos dice, ahora estoy separada de mi esposo desde hace casi 5 meses. Puedo decir que viví durante los 3 primeros meses una crisis fuerte, pero el duelo de mi hijo, conocer sus etapas, me ha ayudado a decir, si pude con aquello, también entonces podré con todo esto. Jos Córdoba nos dice, en todos los tipos de crisis el ser humano aprendemos cosas que nunca pensamos que podríamos aprender. Que se parece mucho al dicho que... Al dicho que nos encanta decir, nos encanta. que es el de, tú no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Exactamente. Rosalba nos dice, acaba de caerme el 20 de que una crisis es un evento para que crezcan nuestras fortalezas y sobrevivir en nuestro ámbito emocional. Dulce Mariana Ayala nos dice, las crisis vienen acompañadas de pérdidas y frustración. Con cada una, la emoción y la incertidumbre es distinta. Carla nos dice, yo tuve la crisis emocional de cambiar de país y perder mi carrera. Ahora ya había logrado encaminar mi antigua carrera, pero nos movimos de estado nuevamente y aún no puedo conseguir empleo
ni vivienda. Y es que cada cambio nos puede provocar una crisis. Decías bien hace rato, habrá personas que tal vez la muerte de un animal de compañía sea lo más fuerte del mundo. Para otras no significará nada. Es que nos van a afectar las cosas de manera muy diferente. Oscar Gómez nos dice, mirando el programa y saludos desde Carolina del Norte. Pues igualmente saludos hasta allá. Berta nos comparte, me siento como ratón encerrado en un frasco. Así nos puede hacer sentir una crisis, desde luego. Exactamente. Stephanie nos dice, dejé de trabajar con la llegada de mi segundo bebé y hasta ahora me doy cuenta que esto me trajo una crisis y aún no sé cómo manejarla. Gabriela nos dice, yo estoy ahora en una crisis y son muchas las cosas que tengo, no sé cómo resolverlo. Rosy, tengo 46 años y hace casi 6 tuve una hija con problemas físicos, motrices, lenguaje y pérdida auditiva. Dejé mi trabajo y mi profesión por cuidarla a ella y a mis otros 2 hijos. Mi esposo tiene un resentimiento porque económicamente no apoyó. Desde hace algunos años he tomado cursos y talleres para ayudar a mi hija y eso no lo valoro a mi esposo. Tenemos problemas. Aparte tengo a mi hijo mayor de 19 que mi esposo quiere que se vaya a vivir donde los abuelos a otro estado y veo estresado entonces a mi hijo. Verlo así me duele. Son muchas situaciones que tengo por resolver y la verdad es que todas me llevan a una crisis personal. Y luego fíjate, ahorita estaba pensando, las crisis de los hijos también son nuestras crisis, aunque no puedes hacer mucho, pero también te pegan, ¿no? O sea, también sufres por los problemas de aquellas personas a las que amas. Precisamente hablando de esto, esa es otra que nos comparte Laura. En mi familia sufrimos la pérdida de un hijo, el cáncer de otro de mis hijos, el tercer intento de suicidio de mi exmarido, mis hijas que se fueron a Europa a hacer sus maestrías, y esas son verdaderas crisis. Y a cada uno de los integrantes, que en ese momento éramos 6 cada uno, lo resolvimos en el momento, pero la verdad es que sí se puede, y les envío a todos un fuerte abrazo y solidaridad. Laura, muchas gracias por compartirlo, porque a veces de verdad sientes que, aunque ya nos expresaron hace un momento, no hay que decir por qué a mí. A veces con este tipo de situaciones sentimos que la vida se ha ensañado con nosotros o con nosotras. Y la verdad es que es complicado, pero después de lo que nos comparte Laura, me parece que es maravilloso, porque ahora ya tal vez, o como dicen algunas personas, toro pasado, ya podemos decir entonces qué fue lo que aprendimos de esas crisis, pero seguramente en el momento pues es de lo más doloroso. Fíjate que hace rato, con lo que decías acerca de buscar tal vez la estrella polar que nos vaya ubicando y nos muestre el camino un poco, me quedaba pensando que hay muchas personas, principalmente mujeres, porque son las que más se ayudan de los sentimientos y lo pueden identificar y más tarea hacen en ese sentido. Los hombres somos muy sacatones y no le entramos a todo esto. Pero creo que llevar un diario donde normalmente vas escribiendo lo que sientes, cómo lo vives, por qué lo vives, si te echas un clavado al pasado, te va a ayudar a identificar muchas cosas. Yo en algún momento llevé uno y yo le llamaba mi bitácora. Claro, la bitácora es un libro donde se lleva el registro de lo que en una embarcación, en un navío vas haciendo. Yo decía, pues esta es la bitácora de mi vida, porque voy con mis instrumentos, a veces le voy echando un salvavidas más, a veces lo perdí porque salvé a un marinero que quién sabe dónde se fue, en fin. Pero creo que eso nos puede ir ayudando para nuevamente tomar el curso de nuestra vida. Y después te hacen película, además. Y después ya te hacen película. Ya el dinero va a ir a la productora. Exactamente. No, pero fíjate que sí es una buena idea, ¿no? La verdad es que a veces uno piensa en el pasado y aquellas grandes crisis que sentiste, que viviste, y que además sí te dolieron y sí fueron reales, pues, con el tiempo y con los años, pues se van aceptando, se van asimilando, se van haciendo parte de quien tú eres hoy en el futuro, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Cómo saber si estamos hablando de una crisis o de problemas de la vida cotidiana? Todos tenemos problemas en la vida, entonces, ¿cuál es la diferencia entre crisis y problema? Pero eso les voy a pedir que me lo contesten en un momentito más, porque ya vamos a ir pronto a una pausa. Pero es que es importante distinguir, no todo problemita de la vida es una gran crisis tampoco, ¿no? Y a veces pues vamos viviendo las cosas de tal manera que las dramatizamos tanto que las hacemos como si fueran crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir crisis de un problema? Fíjate, esta llamada de un anónimo nos dice, padezco esquizofrenia. Gracias a que tomo mis medicamentos estoy controlado. A los 16 años me tuvieron que internar en un hospital, sufrí mucho y padecí varias crisis
de depresión. Después de que me recuperé, empecé a ser muy feliz. Ahora sé que todo es un proceso para que vengan cosas mejores. Ay, qué bonito. Esta es una crisis, por ejemplo. Claro, Sí, claro. grande. Pausa y regresamos. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein, científico nacido en Alemania y nacionalizado estadounidense. Con apoyo psicológico con especialistas, en otros momentos leyendo y trabajando mucho con resiliencia. En el caso específico fue mi esposa quien me ayudó a solventar moralmente, anímicamente la pérdida de mi madre. Y la familia es súper importante, por ello lo menciono a ella, pero pues también mi hija, desde luego. La familia es fundamental para superar cualquier crisis del tipo que sea. Hay que seguir activo después de eso, de ese proceso. Porque si no está uno activo, pues entonces sí se cae uno en una depresión. Se afronta de momento, son cuestiones inesperadas, pero bueno, muchas veces con las redes de apoyo familiares, de compañeros de trabajo, pues se busca un cauce, ¿no? Aunque pareciera que de momento todo se desmorona. Buscándome actividades y no dejándome que la depresión me entrara, ¿no? Sino al contrario, buscar incluso una fuente de ingreso, porque realmente pues las pensiones son muy raquíticas para continuar con la vida que ahorita nos está pegando económicamente muy fuerte. Ahorita mientras estaba viendo este sondeo, estaba yo haciéndome la misma pregunta, ¿no? Estaba yo diciendo, bueno, ¿cómo he enfrentado las crisis en mi vida? Y es una pregunta de repente complicada, ¿no? Tienes que pensar. Y pensaba que pues por supuesto que con dolor, con llanto, con frustración, con enojo, con rabia, con miedo, pánico, ansiedad, con todo esto que nos sucede a todos, porque pues yo creo que todos somos iguales en ese sentido, unos más en una cosa y otros menos en otra, pero todos lo sentimos así. Y revuelta también, y a veces tomando decisiones equivocadas al principio, ¿no? Porque de repente decides algo rápidamente para tratar de salir de esa crisis y luego te das cuenta que no era el camino correcto. Pero todo eso se vale. O sea, quiero que sepan que aunque yo no tengo la respuesta perfecta para salir de una crisis, lo que sí sé es que hoy me perdono los errores, me perdono las cosas que a lo mejor no decidí perfectamente bien o lo que no hice bien. Hoy me lo perdono y lo abrazo como parte de la persona que hoy soy. Y eso me sirve para las siguientes crisis, porque ahora con más sabiduría, con más añitos, pues con más experiencia de vida también, hoy puedo abrazarme a mí cuando estoy en una crisis y preguntarme eso que decían aquí también. Hoy qué necesito y hoy qué puedo hacer por mí, a pesar de que ni siquiera sé por dónde voy a salir de esta. Pero en el fondo sé que voy a salir. No sé cómo, no sé cuándo, pero sé que voy a salir. Y eso es lo importante, ¿no? Claro. Y mira, Marisa, hayas decidido, lo que hayas decidido fue la respuesta correcta para ti en ese momento, sí, con ese aprendizaje, en esa situación, en esos años. Sí. Entonces yo creo que también hay que tomar nuestras respuestas y ver que eso nos trajo a pesar de que hayan sido no las adecuadas en ese momento, te trajo mucho aprendizaje, te viste tus herramientas, viste tus posibilidades, era lo que podías hacer en ese momento, perdonarnos, darnos chance y gracias a eso aprendemos nuestros recursos, nuestras posibilidades. Y hay una cosa que dijeron ahí, hablaron de resiliencia. La resiliencia es un término muy lindo porque es la capacidad de ser sometidos por experiencias de adversidad y salir fortalecidos de ellas. O sea, viene el término de un metal lo sometes, lo fundes y vuelve a tomar la forma que sólida, tú le pongas, sólida y fuerte. Entonces, nosotros podemos salir
fortalecidos de estas crisis a lo largo, ustedes pregúntense, y cada vez que hemos vivido crisis, hemos aprendido cosas, hemos sacado recursos, tenemos más posibilidades. Así que la respuesta que haya sido es la respuesta correcta en ese momento. Y lo que va a hacer es fortalecernos si nosotros enfrentamos el problema y salimos de ello aprendiendo para qué fue. Así es. Hace rato tú preguntabas cuál es la diferencia entre tengo un problema y estoy en una crisis. Sí. Si nos atenemos a la definición de crisis, crisis es algo para lo que no tengo una respuesta. Exactamente. ¿No? El término es para lo que no tengo un referente cognitivo, ¿no? Pero es decir, en ese momento no sé cómo responder. Sí. Los problemas normalmente tenemos la respuesta, pero no queremos darla. Sí. Pero en la crisis es de veras no sé para dónde. O sea, que esa sería, digamos, la diferencia y que queda muy claro. O sea, un problema, sabes cuál es la solución. ¿La haces o no? Pero Así es. sabes cuál es la solución. Pero en las crisis. Una crisis no tienes. Y algo que yo quisiera comentar es, siempre pensamos que las crisis tienen que resolverse. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque una persona a la que le acaban de dar un diagnóstico de una enfermedad terminal, entra en crisis en el momento en que se lo dice, pero no la va a resolver. Tiene que trabajar con su crisis para ver qué va a hacer con su enfermedad terminal. Claro. Entonces, vivir en incertidumbre es parte de la vida. Y también en la incertidumbre aprendemos. Hace rato yo comentaba, hay 3 pasos para sobrevivir una crisis, que son sobrevivir, es decir, no me ahogo, recuperar, qué recursos tengo, y la tercera es crecer. ¿Cuál es el sentido de esto que acabo de vivir? ¿Para qué me tocó vivirlo? ¿Y qué aprendí? Porque entonces salgo de la crisis más resiliente, pero sobre todo con mayor sentido. A ver, entonces otra vez, uno es sobrevivir. Sobrevivir. Que es haz lo que puedas para mantenerte Es a cierto, flote. sí. ¿no? En lo que yo pienso es, por ejemplo, en un naufragio, ¿no? El barco se partió en 2, el Atlantic se partió en 2 y el Titanic, y entonces ahí estamos en el agua. No puedo hacer nada, está oscuro, hace frío y no sé ni dónde estoy. Lo que tengo que hacer es buscar una tabla y aguantar a que empiece a amanecer. Sobrevivir. Después recuperar. Aquí metida en el agua con esta tabla, ¿qué recursos tengo? Y probablemente más adelante me doy cuenta que no estoy tan lejos de la orilla. Probablemente alguien me dice, ven, te aviento esta soga, deténla. Es decir, ¿qué recursos tengo? Y el tercer es, ¿qué aprendo de esta experiencia? Ya estoy en la orilla, pero para eso tengo que vivir el proceso de duelo y tengo que darme permiso de sentir que estoy en crisis. Creo que esto es muy importante. No le cerremos los ojos a las crisis. Todo el tiempo tenemos crisis de todas clases. O las fabricamos. Fíjate, Sí, o las yo creo fabricamos. que la diferencia entre problema y crisis es finalmente la actitud, ¿no? Hay gente que de un problema lo vuelve crisis todo el tiempo. Hay gente Vive en crisis. que no sé, que decidir qué película van a ver ya es una crisis, ¿no? Sí. Qué se va a poner en la mañana es una crisis. Hay gente que tiene esta facultad de convertir cualquier situación En caos. en caos, en una crisis. Entonces, desde mi punto de vista, se trata finalmente como de una actitud ante la vida, es decir, una forma en la que lo resuelves. Y fíjate que otra cosa que quería yo aquí añadir, a lo mejor no sé si entre un poquito en controversia con esto que hablan de resolver así como puedes, etcétera. Yo creo que también algo que falta dentro de las crisis es entender que las crisis a veces necesitan metodología. Sí, es decir, las personas no creen que las crisis es saber cómo resuelvo y con mi dolor. A veces también es importante tener un plan de acción para resolver esta crisis que la gente no hace. Entonces tienes que entender que tiene ciertas limitaciones. Entonces ¿qué puedo hacer yo? Y en dónde tengo que pedir ayuda para resolver esta crisis, porque no puedo con todo. Entonces
qué cosas sí puedo ir resolviendo, pero a lo mejor es que me voy a ir a un barco o alguna cosa y qué tal que pasa. Bueno, pues entonces, si es parte de mi crisis, aprende a nadar, ¿no? Para que vayas más tranquilo y entonces busca a alguien que te enseñe a nadar. O aprende tal cosa, toma un curso, etcétera. El problema es que las personas creen que las crisis se resuelven solas, como con patadas de ahogado, ¿no? A ver cómo le hago. Yo que he criticado tanto esta frase de échale ganas, que me parece horrenda, la peor que puede existir en este mundo. Sí. Y yo les pongo un ejemplo. Imagínate que tiras al mar a alguien y que no sabe nadar y le dices, échale ganas. Pues va a manotear 10 minutos y se va a ir al fondo. No hay que echarle ganas, hay que echarle recursos, hay que echarle coco, hay que echarle a ver quién te puede. No sabes, bueno, buscas. Entonces, es importante la dentro de esta crisis. ¿Qué puedo hacer? Exactamente, ¿no? Y con quién me asesoro también para ir resolviendo mi crisis. Sí. Y entonces entender qué recursos tengo, cuáles puedo tener. Y otra cosa importante, si no se me va, es lo que resolví en el pasado, pudo haberme servido en el pasado, pero lo que yo resolví una crisis de mi hijo de 8 años, no me va a servir seguramente igual en mi hijo de 12. Entonces, mucho cuidado a veces con este pasado para usarlo, para resolver, porque lo que me sirvió hace un tiempo, tal vez ya no me sirve ahorita. O lo que me sirvió a mí, que mis padres hicieron conmigo, pues ya no me va a servir con mis hijos. Cuidado también con esta parte un poco, sí, ¿no? Sí, yo quisiera retomar la parte de sabiduría que mencionas, porque sí, la crisis, por más difícil que sea, es una oportunidad de adquirir sabiduría. No es que las soluciones, como bien dices, don Achiuso, van a ser las mismas para las siguientes crisis, pero es el aprendizaje de que yo puedo atravesar cosas difíciles y que de alguna forma puedo como encontrar remedios, que encontrar apoyo. Y la diferencia que existe entre crisis y problema reside en la persona. Para mí no hay una definición así de afuera. Es decir, un problema puede volverse una crisis para una persona. El que lo ve de afuera dice, es solo un problema. Si la persona no encuentra cómo resolverlo, es una crisis. Y es muy importante validarlo y empatizar con que esta persona lo vive como crisis para acompañarlo, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo con eso de supéralo, es la peor frase que podríamos decirle, pero pensando en la sabiduría, algo de eso mañana nos va a servir. Sí. Aunque atravesemos algo muy difícil, y creo que un cuarto elemento a lo que tú dices, que yo añadiría a tu lista que me parece muy ayudadora, es no olvides que eso mañana va a ser algo que te va a ser útil. Claro. Y solamente se puede crecer a través de las crisis, es decir, no hay forma de madurar y de crecer y de aprender en la vida más que a través del sufrimiento. Sí. ¿O no? De la incomodidad, normal. Tal vez el sufrimiento pues depende del grado, pero la incomodidad es la puerta hacia crecimiento. El otro día estaba escuchando justo eso, alguien que decía, es que nos han metido en la cabeza que la incomodidad es algo que uno debe de evitar y a veces uno inclusive debe de buscar estar incómodo. Incomódate, saluda al vecino de al lado. Incomódate haciendo algo que por estar en tu zona de confort nunca quieres hacer. Siempre tenemos miedo a estar incómodos cuando en la incomodidad hay mucho que aprender y mucho que conocer además, ¿no? ¿Por qué nos da de repente pena conocer una persona nueva o hacer algo en el trabajo distinto, diferente, intrépido incluso? Por estar con miedo a que no nos vaya a incomodar, a que no nos vayamos a arrepentir, ¿no? A la equivocación, el miedo a equivocarse también. Fíjate, y hay un comentario que me llamó mucho la atención de Bernardo León y nos dice, me parece que en estos tiempos además las crisis son potenciadas por la saturación de información que existe en las redes sociales. Yo al principio lo empecé a leer como las fake news, porque también puede ser muchas cosas que nos vamos creyendo y que en realidad no existen siquiera y nosotros ya creamos toda una crisis en torno a un tema que no existe siquiera, que también esa es otra. Pero él va un poco más adelante y dice, desafortunadamente cometemos el error de creer que la vida de otros es mejor que la mía. Eso sí. Y eso empieza... El pasto del vecino. Y eso empieza a generarnos poco a poco entonces una crisis. Sí. Entonces el compartir en las redes sociales que
ay, ahora estoy de viaje por tal, y ahora cocinando, ahora en el restaurante tal, ahora en tal lugar, y soy la persona más feliz de este mundo, y compartiéndoles esto. Creo que se ha exagerado. Bueno, a mí, cada quien evidentemente Sí. lo hace. Pero como- sí da envidia. Pero sí da envidia. No, creo que esto sí está generando necesidades probablemente que yo no conocía. Sí. Y que no son mías. Que son falsas. Que son falsas o que a alguna persona le puede ponen generar una algo, máscara. y a mí probablemente no, pero me estoy comparando el que allí está tal vez ese vacío que yo no he sabido todavía resolver o llenar, y entonces probablemente ahí estoy. Y entonces me distraigo probablemente de lo que es mi meta y cómo debo resolver mi situación. Y bien lo han dicho yo creo que aquí todos. La crisis es muy diferente en cada una de las personas. Sí. Yo tengo que validar lo que la otra persona me está Sí. diciendo, tener esta empatía, pero también creo que no podemos comprarnos cosas nuevas que a mí no me corresponden. Y este comentario de verdad que me hacía mucho eco en sí lo que puede pasar el día de hoy. Nelly también nos dice, una manera de enfrentar una crisis es meditando. Cuando tú meditas, dejas atrás el pasado y la ansiedad por el futuro y te centras en este momento presente. Así es. Lo que ahora el mindfulness comienza a decir, ¿no? Pues, El muy aquí y el importante. ahora. Empiezas a crear conciencia y a expandirla además. Entonces, trasciendes el pasado y te haces consciente que tienes que vivir este momento y hacer lo correcto y hacer lo que tienes que hacer en este momento. Jesús Molina nos dice, nadie está exento de padecer alguna crisis en su vida. Sabemos que no es fácil de afrontar, pero es cuestión de pedir ayuda para poder seguir con nuestras vidas. Yo he padecido de crisis emocionales y en un periodo depresivo del cual no creí salir, pero gracias a tantas experiencias inolvidables y bellas, aquí estoy para contar. Y nos desea un excelente día. Ay, Igualmente, muchas gracias. muchísimas gracias. Este es otro punto que me parece muy importante. No aceptar que necesito ayuda y que yo puedo con todo. Esto podría llevarnos tal vez a vivir una crisis todavía más Mayor. profunda y que nosotros solos estamos cavando ese mismo agujero a una mayor profundidad. ¿Por qué nos cuesta trabajo de pronto solicitar ayuda o reconocer no puedo con lo que estoy viviendo en este momento o en este momento no tengo las herramientas para resolverlo yo solo o sola? Porque además aceptarlo es como aceptar que tienes miedo, ¿no? Que soy débil. O sea, que soy débil, que tienes miedo, que sientes incertidumbre. Y entonces preferimos hacer como que no pasa nada. Pues Digo, que no como mi puedes abuela en resolver. Cuernavaca que tocaba en el timbre y Negarlo. decía, hagamos como que no hay luz. Hagamos, y se oía el timbre a todo lo que daba, pero ella decía, hagamos como que no hay luz, ¿no? Entonces, pues no puedes hacer una cosa que al final de cuentas, pues la gente se va a dar cuenta, tú te vas a sentir incómodo porque pues no estás resolviendo realmente, estás tapando, ¿no? El hoyo, nada más tapando el hoyo. ¿Cómo sabes cuando ya saliste de la crisis? O sea, eso también estaba pensando. ¿Cómo sabes cuando ya saliste de una crisis? Hace rato Tonatiuh hablaba de la piedra en el zapato. A veces no es una piedra, a veces es una quemadura que no te deja caminar. Cuando esa piedra ya no te lastima, cuando ya resuelves, cuando ya encuentras por dónde, pues ya vas de salida. Sin embargo, no es mágico. Yo creo que algo en lo que estamos insistiendo aquí es, no es mágico. No es que ya pasó, no, ya pasó, no. ¿Se queda? Tienes que trabajarlo para que aprendas. Ya, olvídalo. No lo olvides. Acuérdate para que aprendas. Yo también creo que no es como absolutista, es decir, Claro. no puedes resolver algo así como de forma perfecta, ¿no? Es decir, Claro. si tienes una crisis, tienes que entender que vas a resolverla lo mejor que puedas y que hay muchas circunstancias que también no tienen que ver contigo y que tienes que aceptarlas también y que si tú esperas un éxito del 100%, tal vez tener un éxito en un 80% es una gran ganancia, porque, insisto, no hay muchos de estos elementos que no tienen que ver contigo, es decir, la edad. Aceptar la edad, ok, yo trato de aceptar la edad, bla, 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 pero pues voy a tener que aceptar que tal vez hay ciertas duelen las arruguitas rodillas. que no puedo quitarlas o que va a haber algún dolorcito de rodilla que no me encanta que esté ahí, pero bueno, ya va a estar ahí. Y entonces aprendo a caminar, no sin esta perfección, en este 100%, pero aprendo a decir que tal vez estar bien en un 80
la verdad es que es mucho mejor que no es que estarlo a lo mejor nada más en un 10. Entonces, el problema es ese, que la gente quiere como estas soluciones perfectas, Sí, hoy soy ideales y feliz, mágicas. claro. Si soy feliz y todo está bien. No, porque el día de mañana va a llegar uno de mis hijos a decirme, papá, esto. O el día de mañana va a ocurrir algo con la gente con la que convivo. El día de mañana me van a decir que mi padre está muy grave. El día de mañana algo va a suceder. Entonces, no puedes pretender esta solución mágica y de cuento de hadas, porque no existe, ¿no? Pero ¿cómo sabes que estás bien? Pues o es sea, yo una- vuelvo a necia, yo. Es de cada quien, ¿eh? O Es una sea, cuestión personal. Es una cuestión que hay que hacerla a cada persona. O sea, puede pasar que de repente te empiezas a dar cuenta que vuelves a cantar cuando estás en la ducha y dices, puedes ver que de repente te interesan otras cosas, porque cuando estamos en una crisis, estamos en el monotema. Sí. Estamos así como... Sí, es el foco. Duro y es dale, el duro y foco. dale. Sí, cuando de repente dices, qué bonitos cuadros hay aquí, dices, ya estoy como viviendo, Abriéndote al sí, mundo, ¿no? ya veo más, tengo un ángulo de visión mucho más amplio. O sea, cada persona sabe en qué momento esa piedra en el zapato o esa quemadura ya no le duele porque ya camina un poco mejor. Sí. Sí, o sea, se siente. Hay Sí. cosas que no se pueden decir, se sienten, Sí. ¿no? Y cuando tú estás bien, lo sientes también. Vamos a tenemos varios testimonios también, aquí un testimonio anónimo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál fue tu crisis? Bueno, he tenido muchas crisis, pero actualmente estoy viviendo una de salud. Me hicieron una biopsia hace unos días y pues sí salió maligno. Ahorita hay muchas crisis porque cuando yo llegué a mi terapia, yo me quería morir. Yo sentía que era la alternativa, ¿no? Ya no quería vivir, hasta llegué a pensar en disponer de la vida de mi marido, de mi hija, pero salí avante y ahora quiero vivir. Ahora quiero pues seguir viajando, que lo he podido hacer con mi terapia. Quiero pues disfrutar a mi familia, a mi nieta. Quiero ¿Qué te hizo cambiar? El poder, pues he vivido muchas crisis, ¿no? Tengo 12 años de viuda, y lo he podido, tengo una nueva pareja que también bueno, es que no quiero decirlo, pero pues sí, el cáncer de mama es casi de mujer, ¿no? Pero también en los hombres. Y yo no sé, tengo poco tiempo con él y él también tiene una situación, pero no lo tiene desarrollado, pero yo en mi caso ya. ¿Estás en tratamiento? Sí, incluso la crisis también es de que decidir si con la medicina de los médicos que me han hablado, ahorita estoy en estudios para ver pues cómo está mi cuerpo, todo mi organismo. En esta semana se van a dar y posteriormente ya el médico me ha hablado de quimioterapias, radioterapias, antes de la radioterapia, cirugía, que pues yo no quiero vivir esa experiencia, ¿no? de perder esa parte de mi cuerpo y la crisis de una alternativa, ¿no? Como ahorita igual vi, ¿no? Agradezco mucho de otra alternativa, ¿no? Claro. Y entonces ahorita mi terapia pues ha sido fundamental, ¿no? Para poder sacar todo esto. Mi madre murió de esta situación. Yo he podido ver muchas cosas porque ella pues fue una persona que aunque ya lo tenía detectado, en su caso fue fulminante expansivo, era una persona que yo no estaba en la terapia y le decía, ¿estás así por odio, coraje, que te quieres vengar? Y ella, sí, hasta la gente ya había muerto, ¿no? En mi caso, pues ha sido muy diferente porque aquí esta es otra situación, ¿no? De sacar todas esas situaciones. Me dicen los doctores ahora, le dije, oye, ¿por qué da esto? Me dijo, pues por los estados emocionales, tanto estrés, situaciones, por la alimentación. Todo tiene que ver. O probablemente, pues también, ¿no? La herencia genética. Y Claro, todo no, pero eso, por ¿no? supuesto. La herencia genética y también es buena y mala suerte, ¿no? Y por hoy, pues, como le digo, quiero vivir, pues darme tantas cosas que ahorita estoy organizando una fiesta para mi cumpleaños. Qué bueno. Y
Y te agradezco además yo mucho que lo compartas porque tú estás justo ahorita viviendo esta crisis. Sí. Y como lo hemos dicho aquí, pues vas a tener muchas cosas que acomodar, una por una, poco a poquito, ir tomando decisiones, lo mejor para ti, lo mejor para tu salud. Sí, gracias. Incluso, pues ahorita también la crisis de que no le quiero decir a mi familia, ¿no? Me dicen, ya salió el resultado de la biopsia. No, todavía no, hay más estudios, ¿no? A veces compartir lo que nos pasa nos ayuda y es un apoyo maravilloso para uno. Y también, claro, sueltas mucho. Y también, por otro lado, también les toca a los que te quieren, les toca estar contigo y les toca vivir contigo eso. Entonces, mi recomendación, aunque no soy aquí ahorita la experta, es que no los excluyas. No te excluyas tú del apoyo que puedes tener con tu familia. Incluso ahorita agradecer porque finalmente, si llegara a ser el final de mi vida, pues qué bueno que lo supe y poder vivirlo de otra manera, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias y te vamos a invitar a que te acerques a platicar con nuestros especialistas acabandito del programa. ¿Sale? Bueno, muchas gracias y gracias por compartirlo. Adelante, por favor. Hola, bueno, yo estaba pensando en las crisis. Yo siento que la crisis más difícil que me tocó a mí fue tener ataques de pánico. Mucho tiempo tuve problemas de depresión y pues los síntomas eran más o menos, los podía sobrellevar, ¿no? Tristeza, empezaba a beber, empezaba a buscar fiestas, ¿no? Buscar maneras de estar tranquilo, hasta que llegaron estos ataques de pánico. Cuando llegó esto, pues le corrí al psiquiatra. Entonces en el psiquiatra me medicaron y estaba yendo a terapia, pero llegaba un punto en el cual entraba en crisis como cada 4 meses, ¿no? Sí. Pasaba alguna cosa, tenía exámenes, entraba en crisis. Eventos familiares, la enfermedad de mi padre entraba en crisis, tenía que ir a medicarme y pues sí, era muy feo, sobre todo los ataques de pánico. Para mí ese era el momento muy, muy, muy difícil, ¿no? Yo pues estaba ya como resignado a vivir de esa manera y lo que cambió para mí fue el entrar a un grupo de autoayuda. Entonces yo tengo más o menos unos 5 años ya sin medicarme, sin ir al psiquiatra, pero estoy en el grupo y yo he visto que las cosas han cambiado bastante y pues sí, es otra cosa. Qué maravilla, ¿no? Sí. Además, como todo es un proceso, ahí va uno, ¿no? No es como que, como decían aquí, no te curas para siempre, ni estás bien para siempre o mal para siempre. Todo es un proceso. Muchas gracias por compartirlo y que sigas muy bien. Muchas gracias. Bueno, y hora de hacer una pausa, ¿verdad? Sí, pero antes una llamada de Rebeca Domínguez que nos comparte. Me operaron de un ojo, a mi hija no la veía porque ella trabajaba y mi hijo no vive conmigo. Me siento en crisis y muy angustiada porque todo el día estoy sola. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hacemos una pausa y volvemos muy pronto. En esta vida hay que morir varias veces para después renacer, y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Eugenio Trías, filósofo español. Bueno, hemos estado escuchando a lo largo y viendo a lo largo del programa varias de las frases que los famosos escritores pues han hecho con relación a este tema. La verdad es que muy ilustrativas, muy buenas también, sí, cada una de ellas. Oigan, pero ¿cuál es el tema de la próxima semana? Imagínense ustedes a una persona a la cual ya llevan un tiempo conociéndola y desde luego pues con ese tiempo entonces, ¿qué va haciendo uno? Confiando, entregándose precisamente. Empiezas a sacar a esa persona, le empiezas a contar ciertas cosas de tu vida, quizá algunos secretos que no te atreves a compartir con alguien más y de pronto un día, ¡zas!, te traiciona, se acabó la confianza o puede haber tal vez infidelidad. Y ese es precisamente el tema de la próxima semana, el dolor de la traición. ¿Han sido traicionados por una persona o han traicionado a alguien? Porque esa es la otra cara de la moneda. ¿Cómo se vive de un lado y de otro? Ese es nuestro tema. Y además también a veces ni siquiera es alguien que acabes de conocer, a veces es la familia en la que has estado toda tu vida. Pueden ser tus padres, tus propios hermanos o hermanas. Se da mucho esto de la traición. Pero ¿qué es una traición? ¿Una mentira es una traición? ¿Una infidelidad es una traición? Dicen que la infidelidad duele más por la traición que implica que realmente por el hecho de que alguien esté con otra persona. En fin, la verdad es que es un tema doloroso, por eso le pusimos dolor y traición, ¿no? Para poder entender
¿qué pasa después de una traición? ¿Se puede perdonar? ¿Se puede volver a confiar en la persona que te traicionó? ¿Y cómo nos quedamos nosotros después de una traición? Y si nosotros somos los que hemos traicionado, ¿qué haces con esa culpa? ¿Cómo has reparado el daño? Bueno, temazo, ya mejor ya me callo porque es para la próxima semana. Temazo. ¿Y sabes qué es lo que sería traición? ¿Qué? No vernos la próxima semana. 53 41 44 35, el teléfono para que marquen ahora y reserven su lugar. Y aquí nos vemos el próximo miércoles. Vamos a ver a continuación el resumen del programa. Las crisis son cuestionamientos. La crisis te tiene que invitar a cuestionarte. Todos tenemos crisis y son invitaciones a darnos cuenta que las respuestas que damos ya no son válidas. Entonces, una invitación a cambiar. Son situaciones para las que no tenemos como un antecedente para manejarlas. Cuando yo estoy en crisis es porque hay un cambio y probablemente no sé cómo manejar ese cambio. Lo que trae el cambio o lo que trae la crisis es bloquearnos. Hay pasos para caminar y trascender una crisis. Empezar a solucionar una crisis, tengo que ver dónde estoy parada, de dónde estoy partiendo, qué me está pasando. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que verdaderamente necesitas? ¿Qué piensas que perdiste? ¿Qué te gustaría tener? Porque estamos parados en una encrucijada. Muchas de estas crisis ni siquiera son reales. Muchas veces nos quedamos en el sufrimiento, en la víctima de porque a mí, porque me está pasando y no para qué a mí. Tenemos que separar, porque generalmente cuando tenemos una crisis se nos vienen a la cabeza todas las demás cosas que no están resueltas. Te va a trazar un camino en el cielo, vas a ver una estrella y vas a ir voy para allá y te va a traer un cambio de vida. La única forma de empezar a salir de una crisis es empezar a preguntarte y entre esa pregunta es, ¿de verdad lo que me está sucediendo es tan grave como yo creo? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y le doy la bienvenida a la doctora Citlali López Orozco. Ella es maestra en ciencias y especialista en método científico y acupuntura y medicina, ¿cómo decíamos? Complementaria. Complementaria. Bienvenida, Citlali. Gracias, María. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntame un poco tu visión de las crisis desde el punto de vista, desde el aspecto médico, digamos. Fíjate que es muy interesante complementar precisamente esta mesa de diálogo con el aspecto médico, porque se ha estudiado la crisis en el ser humano desde muchos aspectos, ¿no? El principal factor y el más antiguo es el estrés. Entonces, el estrés se ha estudiado específicamente a través de un eje que se llama hipotálamo, hipófisis, adrenal. Entonces, como producto de esta interacción, sale una hormona que está relacionada con el estrés que se llama cortisol, ¿no? Y bueno, de ahí hay muchas cosas. Pero es importante que hagamos una división del estrés agudo y crónico. Ya sabemos que el estrés agudo nos ayuda como mecanismo de supervivencia y estar incluso defensa, defendiendo la especie. Pero el estrés crónico precisamente es el que es malo para la salud. Hay estudios recientes de neurobiología que más o menos nos dicen que disminuye la plasticidad neuronal en ciertas áreas cerebrales. Muy ¿Cuando importante. estás bajo mucho estrés? Cuando estás bajo mucho estrés, específicamente en el corte prefrontal y en la amígdala y en el hipocampo. ¿Y eso qué quiere decir? Esto es muy importante porque en esta área, en el corte prefrontal, hay algo que se llama proyecciones neuronales que se encargan de la ejecución de las acciones. Entonces, todo esto te lo cuento porque en estados sostenidos es malo para el organismo. Pero ahorita en el panel estaba escuchando el término de resiliencia, ¿no? Entonces, es importante que acotemos que actualmente el estrés se relaciona mucho con la resiliencia. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser resilientes, que es resolver cualquier evento con los mejores recursos para lograr los mejores resultados, ya sea físicos o emocionales, entonces hay mecanismos neurobiológicos muy interesantes. De hecho, la resiliencia se postula con 4 mecanismos o sistemas de adaptación muy importantes que le hacen a las personas salir de la crisis en la que se encuentran. O sea, 4. Son 4 principales. ¿Qué son, más o menos? Pero
El primero es el sistema de motivación de acción-recompensa, que es el mismo que se activa en las adicciones, específicamente en 2 zonas cerebrales. Una es el núcleo accumbens y aquí se hacen las proyecciones dopaminérgicas. Por ejemplo, las personas que tienen adicciones tienen más estimulado este núcleo y el área tegmental ventral. Entonces, estas áreas son muy importantes porque es ahí en donde una conducta puede hacerse adictiva. Es decir, el estrés, la tristeza, cualquier emoción que encuentre una recompensa haciendo responsable a otra persona de los actos, es en esta etapa en la que se puede quedar haciendo todo el tiempo la adicción a que lo protejan, a que lo apapachen, a X recompensa. Eso que puede se pasar en encuentre. una crisis. Eso Entonces. puede pasar en una crisis. Entonces, parte de los mecanismos de resiliencia es pasar eso, esa parte en la que necesitabas el apapacho, pero no te quedas ahí, vas evolucionando, ¿no? Exacto. El segundo mecanismo que se propone es el sistema de emociones, en donde paras y dices, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ahí se activa tu sistema límbico, específicamente el hipocampo y la amígdala cerebral. Entonces se activa y entonces vas experimentando en qué es lo que está pasando aquí y te vas permitiendo sentirlo. Esta es una etapa fundamental para el apoyo psicológico y conductual en los pacientes, porque si no, llegan a la siguiente etapa que es la del estrés a través de este eje que yo te mencionaba, hipófisis hipotálamo adrenal. Y entonces se va haciendo sostenido el estrés y va causando enfermedades y repercusiones a la salud muy importantes. El último mecanismo es el de reconocimiento, adaptación y evaluación. Entonces empiezas a reconocer y evaluar y eso ya lo haces con tu corteza prefrontal. Pero las proyecciones neurológicas que se estaban dando en el área tegmental ventral, que se van al área frontal, pudieron haber sido determinantes para que yo ejecute o tome una decisión. Por eso es tan importante. Cuando ya lo haces consciente en esta parte del cerebro, entonces ya podemos nosotros empezar a discriminar la información y ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Todo esto es interesante porque se ha visto que las personas que manejan mejor sus emociones y que tienen más resiliencia, entonces tienen mejor plasticidad neuronal en estas áreas, en el área frontal y en el área de las emociones, lo cual los haría personas mejor preparadas o más dispuestas para resolver los futuros eventos. ¿Y uno puede hacer por tener más plasticidad neuronal? Uno puede, eso antes se pensaba que no, o sea, yo todavía estudié en la escuela de medicina pensando que con las neuronas que naces es con las neuronas que te mueres, y ahora ya sabemos que eso no es cierto. O sea, este tema de la neurogénesis es muy importante, sobre todo en el área de la conducta humana. O sea, si yo cambio mi forma de pensar, mi actitud, un poquito mi intención, y trato de estar mejor, ¿mis neuronas se acostumbran? Las neuronas aprenden, se acostumbran. De hecho, fíjate, el mecanismo de la resiliencia, eso es una muy bonita pregunta, es como si el paciente o nosotros podemos poner una maqueta en nuestra vida y contar la historia diferente. Es una reorganización neuronal. Entonces, cuando tú te vuelves el protagonista y ves tu vida como una maqueta, entonces empiezas a decir, bueno, realmente yo puedo acomodar las piezas porque yo soy el que ejecuto. Te haces responsable, reorganizas tu mente y cuentas la historia de una forma distinta y eso va provocando que tú vayas ensayando que eres el responsable de los procesos que estás viviendo. De todo. Eres responsable de tu vida. Pues qué interesante, fíjate, por eso dicen que la gratitud te genera cosas muy buenas. O sea, el hecho de que seas una persona agradecida va transformando también tu manera de ver la vida y de contarte la historia de tu vida. En lugar de pensar todo lo que te salió mal, cómo estuvo el tráfico hoy, lo cansada que estabas porque no dormiste bien, en lugar de pensar eso, si piensas qué padre que hoy pude hacer estas cosas, me encontré a fulanita o fulanito que hace mucho que no veía. O sea, si eres capaz de ver lo bueno aún dentro de lo malo, la vida te lo recompensa, tus neuronas también. Es correcto, ya habíamos platicado un poquito acerca de hacer consciente las emociones.
para poder saber o si se están alojando en algún área del cuerpo y nos quieren decir algo, o si tiene que ver con precisamente alguna enfermedad, etcétera. Pero sí es muy importante, y este pensamiento optimista, esta capacidad de ser resiliente, pues ayuda muchísimo para el sistema inmunológico. O sea, por ejemplo, la gente se enferma menos. La gente que tiene la capacidad de enfrentar con mejores recursos cualquier evento en la vida, se enferma menos. Es gente, incluso hay estudios que dicen que se relaciona con la economía. O sea, la gente va siendo más próspera porque tiene mejores recursos para todo. Entonces, es como un estado, se va a escuchar muy hippie, y sí, ¿no? Pero es estar en abundancia plena. O sea, cuando estás en la abundancia, pues entonces todo se da como por añadidura, ¿no? Entonces, es muy importante que veamos que esto que parece una cuestión muy sencilla es una cuestión neurobiológica. Y es a lo que estamos diseñados los seres humanos. Tan bello es entenderlo para que podamos hacer uso de todo esto y pues para el bien de todos. O sea, nosotros sí somos capaces de hacerlo consciente y de protegernos, de transformarlo. Muchas gracias. Gracias, Citlali. Muy interesante, muy interesante. Sí. Vamos a ver el siguiente testimonio. La crisis empezó y fue consecuencia como última, en principio, de un proceso depresivo largo que salió por un diagnóstico médico muy difícil de enfrentar, que en realidad no era tan grave, pero que al final para mí fue muy difícil. Entre eso y entre factores de empleo, factores económicos, obviamente, esto es un problema que parece que no es tan grave, pero afecta muchísimo, sobre todo a la parte del valor como persona, ¿no? Dejas de ser proveedor, dejas de ser la persona que puede y de pronto eres la que no puede o la que tiene que empezar a hacer ajustes y demás, y eso merma mucho en la percepción que tiene uno de uno mismo. Y junto contigo empieza a colapsar familia, pareja, amigos, incluso relaciones laborales, relaciones de cualquier otra índole, empiezan a colapsar. Y lo peor es que uno no se da cuenta, te aíslas sin darte cuenta. De repente ya no buscas a la pareja, no buscas a la familia, no buscas a nadie. Mi punto límite fue darme cuenta de que vivir ya no me causaba ningún placer. Definitivamente un día dije, si yo no amaneciera hoy, yo estaría bien. O sea, si hoy no amaneciera, yo feliz. Y cuando te das cuenta de eso, que es un paso antes, creo, de empezar ya a buscarlo, de empezar ya a querer provocarlo, fue cuando me alarmé y dije, algo aquí no está bien. Y empecé a buscar y a preguntar y a ver qué podía hacer con esa sensación, que es muy destructiva porque genera culpa también, porque piensas cómo pude llegar a esto, qué tuvo que pasar para que yo acabara de esta forma. Y esa culpa te abruma todavía más y entonces se agrava y entonces empiezan a aparecer por ahí ideas cada vez más difíciles de enfrentar hasta que dices, bueno, vamos a pedir ayuda. Y eso fue lo que me costó más trabajo. Pedir ayuda significa procurarte, cuidarte, es como un acto de amor propio. Y lo más importante, creo, es enfrentar el fracaso, saber que puedes fallar. Y lo platicaba yo con mi terapeuta. Tuve que poner los pies en la tierra y ver mi fracaso de frente y decir, ok, esto falló, esto no funcionó. No salió como tú querías, como tú esperabas, tengo ese derecho, puedo hacerlo. Y cuando descubres eso, la frustración permanece porque es algo humano, pero puedes enfrentarla mejor, puedes enfrentarla desde una perspectiva mucho más amorosa para contigo. No sentirte sobre todo como una persona fallida, sino como una persona que puede fallar. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y la verdad, qué interesante ha sido todo esto, ¿no, Oscar? Sí. Y hemos tenido mucha respuesta de muchas personas. Nos queda muy poquito tiempo, pero si quieres agradecer. Sí, y leer rápidamente algunas. Marta Sánchez de la Vega nos dice, empieza uno a verse las arrugas, que le falta fineza del cuerpo y enfrentarlo en su momento sí es algo muy difícil. Pero hay que reconocer que con el paso del tiempo me veo en el espejo y puedo creer que tenga 80 años. Wow. Dios mío, aún recuerdo cuando era niña. Pues gracias por compartirlo, Marta. Margarita Chong García dice, todos vivimos en crisis y nadie se puede escapar de ella. Hay que trabajarla. Un anónimo nos dice, estoy en estado de crisis muy fuerte. Me robaron a mi hija de 7 años de edad y no sé qué hacer al respecto. Creo que aquí sí vale lo que decía Tonatiuh en un principio. Hay crisis que puede uno llevarlas a esa situación como crisis, pero hay otras que indudablemente ante una pérdida como esta pues nos pone en jaque y cómo actuar ante algo así. Bueno, me imagino que además se ha movido él con las autoridades competentes para levantar
el acta y para que se circule la fotografía de la niña y para que... Y nosotros aquí en Diálogos, por ejemplo, todos los martes también tenemos una sección dedicada a personas que han desaparecido y con la ayuda de todos nuestros televidentes hacemos entonces una red de apoyo para encontrar y localizar más rápido a esa persona. Claro. Si quieres compartirnos sus datos, pues nosotros aquí con todo el amor lo haremos. Para compartir la fotografía también, por favor, porque bueno, esas sí son crisis que les puede uno decir, ¿no? ¿Con qué podemos concluir entonces en nuestro tema de las crisis? Yo solo quiero recordar los 3 pasos porque ayudan. Tenemos que aprender a sobrevivir la crisis. Cuando estamos en crisis, pues sí, a sobrevivir y hacer lo mejor que podamos para no morirnos. Ver qué recursos tenemos que recuperar. Y la tercera es aprender de la crisis, crecer a partir de la crisis. Y estaba recordando ya como último un lema de Al-Anon: suelta las riendas y entrégaselo a Dios. Okay. Hay días en que, como esta mamá, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestra oración para que su muchachita aparezca, ¿no? Sí. Suelta las riendas y entrégaselo a Dios. Pues mira, estar vivo significa sufrir, significa tener dolor y significa tener también alegrías, pero esa es la aventura de esto, ¿no? Finalmente, entonces, se trata de a veces de sentarte, de cuestionar y especialmente cambiar la pregunta de ¿por qué? A ¿qué sigue? Y seguir para adelante. Así es. Muchas gracias. Pues Marisa, ante este peligro que nos bloquea, pues nos queda entonces tener una actitud resiliente, como decías, ¿no? Ante estos cambios, enfrentar las cosas porque nos queda o construir o quedarnos como estábamos, ¿no? Y también es importante mirar hacia la espiritualidad, un poder superior, algo más grande que nosotros, que nos ayude a enfrentar esto, porque la fe de verdad hace muchos, muchos cambios y entender que la crisis te va a llevar a un nuevo comienzo. ¿Y las crisis se pueden evitar? Ahorita me quedé pensando en eso. ¿Uno puede vivir de tal manera que evites que te pasen cosas malas? Bueno, yo no lo creo. Es una pregunta capciosa. Me parece como... Sería idealista pensar que se puede evitar la crisis, pero bueno, en conclusión yo diría que la crisis es una oportunidad de adquirir recursos y que es como el conflicto, es una oportunidad de crecimiento. Por más que digamos eso, en el momento de crisis decimos, sí, bueno, pinche oportunidad de crecimiento, disculpen mi francés, pero en realidad a la larga vamos a descubrir nuevos recursos que ni sospechábamos que tenemos. Así es. Así es. En esas crisis es cuando uno se da cuenta de todas las herramientas que trae uno dentro. ¿Y sabes qué me estaba acordando, Oscar? Del cuento de la vaca. ¿Te acuerdas que siempre lo platicamos aquí? No se lo voy a contar más que por encimita, porque estoy segura que muchos de ustedes ya conocen ese cuento de la vaca. Pero si no, búsquenlo en internet o que vean la serie de Merlí, ahí también lo cuentan muy bien. ¿Sí lo cuentan ahí? Sí, también. Es extraordinario, pero lo que el cuento quiere decir, o sea, ahorita no se lo cuento, pero le cuento la moraleja. Lo que quiere decir es que uno está lleno de capacidades, que solamente cuando te enfrentas a algún tipo de adversidad es cuando te das cuenta de todas esas herramientas, de toda esa fortaleza, de todo eso que tú ni siquiera sabías que estaba ahí. Y al principio, por supuesto, de una crisis uno no lo siente así, uno no se da cuenta, pero conforme va pasando el tiempo y la crisis, uno se va dando cuenta que sí puedes, que puedes con las cosas que te suceden en la vida, que lo ideal es saber que tú podrás con aquello que te toque vivir en tu vida, ¿no? Que no es que lo desees, que no es que quieras que te suceda, pero que si te sucede, sabes que serás capaz de enfrentar de la mejor manera posible, tu mejor manera posible, ese tipo de adversidad. Y es que el cuento lo que dice es que van el maestro y el alumno, llegan a conocer a una familia. Es que se los vas a echar a perder, pero bueno, cuéntalo rápido. Bueno, rápido. No, sí no, el resumen. Que lo busquen y entiendan la pero moraleja. pues sí, no, ahora ya no los dejes picados, ¿no? Sí, cuéntalo. Bueno, encuentran una familia y tiene esta familia una vaca y entonces viven pues muy justos porque pues solamente de lo que les da la vaca es con lo que viven. Entonces el maestro en la noche los invitan a pasar la noche y el maestro le dice al alumno, tira a la vaca por el acantilado, pero si es la única forma que tienen para vivir, pues sí, precisamente por eso. Y justamente después de que la tira por el vacío, se van sin dar ninguna explicación.
vuelven un año después y entonces encuentran que la familia está mucho mejor acomodada, tienen otras cosas, ha crecido la casa, ahora tienen más recursos y les preguntan que qué fue lo que había pasado y es que un día desapareció nuestra vaca y nos obligó entonces a ponernos a trabajar y a ver qué virtudes teníamos y a cada uno entonces explotar precisamente todos esos dones. Claro. Y ahora pues vivimos mucho mejor. Y han hecho, de ese cuento de la vaca, han hecho versiones larguísimas, de libros gordísimos donde te van explicando cada cosa de esta parábola, historia o lo que sea. Y también unos muy cortitos, pero lo que quiere decir es que uno se acostumbra a vivir en su zona de confort. Y cuando de repente hay una eventualidad, una circunstancia que te saca de lo habitual, pues no te queda otra más que salir adelante, ¿no? Claro. Como con mi frase esa de no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción, ¿no? Pues ya nos vamos. Así que ya pues nos vamos y le agradecemos a todas las personas que nos acompañaron también en las redes sociales y compartieron. Muchísimas gracias también a nuestros especialistas, a ustedes aquí en el estudio y a usted también. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Recuerde nuestro tema dolor y traición. No se lo puede perder. Próximo miércoles a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias y hasta la próxima.